¿sí? Como lo es lo que es la división celular, la mitosis, la meiosis y lo de macromoléculas. ¿Listo? Entonces, señáleme con un dedito, cualquier cosa si están de acuerdo. Al menos que escriban en el chat, con eso me conformo. No tienen que abrir el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es la genética? La genética es una de las ramas de la biología. Es una rama muy importante porque se encarga de estudiar como tal los genes, como su nombre lo indica, ¿no? Los genes, pues como lo vimos anteriormente, están representados pues por ácidos nucleicos, ¿sí? ADN y RNA. Entonces, ¿alguno recuerda o tiene presente cómo es que es el empaquetamiento de los genes, del DNA? ¿O no lo han visto? No, no han visto el empaquetamiento del DNA. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que el DNA era una hebra de dos cadenas que básicamente se estiraba? Si uno estira el ADN, tiene una longitud de aquí hasta el Sol. O sea, es muchísima información de la cual se tiene que compactar, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que se compactaba en forma de cromosomas? ¿Cómo le va? Buen día. Se compactaba en forma de cromosomas, ¿se acuerdan? Los cromosomas tienen una forma específica también de compactarse. Entonces el ADN se enrolla en unas vainas que se llaman histonas, que son unas proteínas, ¿sí? Y las histonas se unen de grupos de 8 histonas, ¿sí? Anoten eso lo que les estoy diciendo. Entonces, el ADN se envuelve en las histonas y las histonas se hacen en grupos de 8 histonas. Y ya las 8 histonas se van uniendo y se van plegando y eso forma los cromosomas. ¿Se acuerdan cuántos pares de cromosomas tenemos? Eso lo vimos también en la clase pasada. No, 46 no son. 46 son la cantidad de cromosomas que hay. Exactamente, 23 pares de cromosomas es los que tenemos nosotros. 22 pares que son somáticos y 2 pares que son sexuales. Para que lo tengan presente, eso lo pueden preguntar y es muy importante, ¿listo? Entonces, esos son los cromosomas. ¿Por qué es importante toda esta carreta que yo les estoy echando, pelados? Porque ese ADN, esos genes, que recuerden que los genes son tres, son series de, perdón, son una serie de bases nucleicas que están en el DNA. Varios codones forman proteínas y esos son genes, ¿sí? Entonces, esta carreta es importante porque de esa información es que se va a transcribir y se va a somatizar la información. ¿Cómo así somatizar? Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, con esa leve introducción y con ese recorderis, podemos seguir si quieren. Entonces, los genes, como aquí lo dice la diapositiva, son la herencia biológica. ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía Darwin sobre la teoría de la vida y el origen de las especies? Que el genoma se transmitía en generación. Bueno, esto aquí es sumamente importante porque esa información se va a transmitir de generación en generación, ¿sí? Entonces, esa información va a determinar las características somáticas del individuo, ya sea el color, ¿sí? Ya sea de todo lo que forme su cuerpo, ¿sí? Entonces, ya sea las extremidades, el color de la piel, la cantidad de vello corporal, la forma en la que metaboliza ciertas enzimas, la forma en la que digiere alimentos, cómo es el color de los ojos, el tipo de la sangre y, muy importante, las enfermedades. La genética es importante es por eso, porque ayuda a determinar muchas enfermedades que pueden ayudar a muchas personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que determina como tal los genes. O sea, todo. ¿Se acuerdan de la mitosis?
La mitosis es la división de las células, donde sale una célula madre y queda una célula hija, ¿sí? Con el mismo material genético. A diferencia de la meiosis, que recuerdan que la meiosis, ¿cuántas divisiones tiene la meiosis? ¿Cuántas fases tiene la meiosis? Esa vuelta, dos fases y salen cuatro, esa vuelta. Eso es muy importante, chicos, porque de esas cuatro células que salen de una célula sexual, ¿sí? Hay recombinación genética, ¿sí? En la segunda fase. Hay recombinación genética y eso nos permite que haya variedad y segregación genética a la hora, pues, de la reproducción sexual. Porque recuerden que solo las células sexuales hacen meiosis, solo las células sexuales hacen meiosis. ¿Por qué? Porque recuerden que como tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 23 vienen del lado materno y 23 vienen del lado paterno. Por eso hay una segunda segregación, una segunda división en la meiosis, para que quede solo un par por cada padre. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Chulito, chulito, a ver si se hacen entender. Bueno, es por eso que es importante la meiosis, ¿sí? Es por eso que es importante, porque aquí lo vamos, aquí en hoy, en genética y las leyes de Mendel, lo vamos a ver mucho. Bueno, entonces eso es muy importante. Entonces, los genes se heredan de línea paterna y de línea materna. Ustedes se han visto que ustedes se parecen a sus hermanos, pero no se parecen del todo. Es por la misma segregación. Es por la misma segregación genética. Hay muchísimas probabilidades de que los genes interactúen de muchas formas a la hora de la embriogénesis, ¿sí? O sea, el desarrollo del bebé. Entonces, todas esas interacciones que después ojalá las podamos ver, estos se llaman factores de transcripción, que estimulan como tal la expresión o la silenciación de los genes, pero pues eso ya es más complejo, pero por el momento vamos a ver, es como tal la herencia genética, las leyes de Mendel. Bueno, entonces para que lo tengan presente, chicos, este tema como tal podemos hablar si queremos mucho tiempo de esto, pero pues vamos a ir al grano. A mí a veces me extiendo un tiki, pero pues si me ven que hablo mucho, me dicen, bueno, eh, podemos seguir, por favor. Bueno, la de atrás, por favor. Esa ya, Dani, esa era la de que es la genética. Ah, bueno, entonces, ¿se acuerdan lo de los cromosomas que yo les decía? Pillen, por eso yo quería primero empezar con esa introducción, porque hay algo que se llama alelo. Sí, eso es muy importante ese término porque el alelo es como tal la copia de un gen que tiene una persona. ¿Se acuerdan que les dije que uno heredaba una copia de un gen del padre y una copia de la madre? Esos son los alelos, ¿sí? Hay alelos que son dominantes, que siempre, chicos, siempre se representan los alelos dominantes con una letra mayúscula, ¿sí? Y los alelos o los genes recesivos se representan siempre eh, con una letra minúscula, ¿sí? Entonces aquí como dice el búho de Noctua, como que piensen que el gen como la categoría del sabor del helado y en el alelo como los sabores de vainilla o chocolate, ¿sí? Bueno, supongo que sí, pelados. Entonces aquí es donde yo les decía, ¿se acuerdan que ahí los cromosomas eran ADN desplegado? Entonces a la hora del dogma de la biología, que no sé si lo hayan visto porque seguramente creo que no, el dogma de la biología se encarga de la replicación, traducción y transcripción y ahí es donde se despliega todo el cromosoma y se hace como tal la copia de los genes para lo que ya les he contado y les conté la clase pasada, ¿sí? Entonces, eso es muy clave, eso es muy clave porque como tal el DNA se compacta, es la única manera que el cuerpo lo puede manejar. La célula, perdónenme, la célula puede manejar el DNA. Es muy susceptible a mutaciones y las mutaciones como tal traducen a enfermedades, como lo vimos también en la clase pasada. Entonces, siguiente, porfis. Bueno, entonces,
hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que hay genes que son homocigotos y hay genes que son heterocigotos, ¿sí? Entonces, homo es igual, hetero es diferente. Esto es muy importante porque aquí vamos a empezar ya con un nuevo concepto que es la pureza, ¿sí? No me gusta hablar de razas ni razas puras porque no hay razas y eso pues determina cierta segregación y racismo y problemas sociales, pero digamos que en este término podemos aplicarlo, ¿sí? Entonces fue el término que utilizó Mendel, fue un sacerdote que ya vamos a hablar de él. El man como tal descubrió sin microscopio, sin nada, el marica a punta de observación determinó todo esto de que vamos a hablar. Entonces, ustedes sí han visto, por ejemplo, la raza del pastor alemán, ¿sí? Se supone que ellos tienen ciertas características que son típicas de ellos, como su altura, su tono de piel, el largo de su hocico, los problemas genéticos en las caderas, porque ellos sufren de muchas enfermedades en las caderas, todo eso, digamos lo que se puede determinar como una raza pura, o sea, una A mayúscula, ¿sí? Y otra raza pura también puede ser que puede ser representada en la A minúscula. Espérenme chicos un momentico. Que puede ser representada en la A minúscula, pero entonces esa ya es también se puede representar un genotipo de una raza. Por ejemplo, ¿cuál? El Golden Retriever, ¿sí? Entonces, el color del pelo, si ven que el pelo es largo, el hocico y las orejas son más corticas, más agachadas, esos son las razas, ¿sí? Ahora bien, entonces digamos, el pastor alemán es el A mayúscula y el Golden es el A minúscula, ¿sí? Entonces, cuando se cruzan, se van a mezclar los genes y se van a determinar y van a generar una descendencia heterocigota, ¿sí? Se combinan y queda A mayúscula con A minúscula, así como lo ven en la imagen, ¿sí? Y es así. Entonces, hay algo muy bonito que se puede utilizar, no sé si ustedes lo han visto en el colegio, probablemente que es el cuadro de Punnett, ¿sí? Donde ponemos y hacemos el juego la recombinación de los genes. Y espere que aquí pase el de los envueltos. ¿Sí lo escuchan? Me disculparán ahí, pero estoy aquí afuera dando la clase porque adentro está haciendo calor. Bueno, entonces sigamos, pelados. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente, Nato, por favor, si eres tan amable. Entonces, hay algo que se me olvidó decirles. Cuando hay una recombinación de los genes, solo hay un gen que se va a manifestar, que es el dominante, ¿sí? O sea, la A mayúscula. La copia del gen dominante es el que se va a expresar, solo ese gen, porque por algo es el gen dominante, ¿sí? Por eso hay personas, digamos, hablemos ahora de las personas. Ustedes se han visto que hay, por ejemplo, con lo de las castas, en la época colonial, lo de las castas, el mulato era el descendiente del español y del esclavo negro, ¿no? Entonces, si ven que el tono de piel cambiaba un poquito, pero muchos rasgos seguían fuertes, como lo era los labios, la nariz, los ojos, el pelo, esos son los genes dominantes. Si ustedes quieren determinar quién tiene un gen dominante entre una pareja a otra, ustedes observan lo que son los rasgos faciales, como es la nariz, los labios y los ojos. Quien predomine en tamaño en esos rasgos tiene mayor posibilidad de que sus genes dominen en la siguiente generación, o sea, con sus hijos. Eso es un tip que les doy para las personas por si son curiosos, ¿sí? Es eso. Entonces, ese ejemplo se los doy para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona como tal los genes dominantes y los genes recesivos. ¿Sí me hago entender? Bueno, me alegra que se entienda cómo se los explico, ¿sí? Porque
A eso se refieren los genes dominantes y los genes recesivos. Ahora me van a decir, bueno, profe, ¿y entonces los genes recesivos nunca se expresan? ¿Sí? Sí se expresan, pelados. Ese sí se expresa, pero solo se puede expresar si tiene dos, si las copias, la copia materna y la copia paterna también son recesivos. Un ejemplo perfecto que podemos utilizar en este caso es el color de los ojos, ¿sí? ¿Por qué? El color de los ojos está determinado por un gen que determina la cantidad de melanina en el cuerpo. La melanina es una proteína que genera el pigmento en los tejidos. Creo que eso lo hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, eso, la cantidad de melanina determina el color de los ojos. Si hay poquita melanina, pues los ojos, por el efecto de refracción de la luz, entonces se ven ojos azules, ¿sí? Y si hay mucha melanina, pues se van a ver ojos cafés. El gen de los ojos azules, chicos, es un gen recesivo. Entonces, para que alguien manifieste ojos claros o ojos azules, se requiere el gen, ambos se requiere que tenga la copia de los dos padres del gen recesivo. Tanto la madre como el padre deben tener el gen recesivo. ¿Sí me hago entender? Esa vuelta, gracias, Nata. O sea, solo se presenta si la persona o la célula o el individuo, digámoslo así, tiene esas dos copias del gen. Solo en esos casos. Entonces, si ustedes ven, eso también juega mucho con las enfermedades, con las características sexuales, con las características físicas de una persona. Básicamente, ese es el resumen de la recombinación genética y de por qué tenemos ciertas características físicas y también metabólicas y todo eso en nuestro cuerpo y están determinadas por las genes, básicamente, chicos. Entonces, es eso. La siguiente, porfis. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre genotipo y fenotipo, ¿sí? ¿Qué es el genotipo? Pues el genotipo es la información, ¿sí? Como su nombre lo dice, gen. Entonces, esa es la información que tiene el individuo en su ADN para determinar el fenotipo. Aquí hay una fórmula que me gustó porque el fenotipo es el resultado de la suma del genotipo más el ambiente. Y el ambiente, chicos, es el determinante de todos los genes que tenemos. ¿Sí? El medio ambiente es el determinante de todos los genes que tenemos. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha adaptado a través de los millones de años que ha estado acá en la Tierra, a través de cruces de especies de humanos y todo eso, y hasta llegar a lo que somos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el medio ambiente ha determinado muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la gente de Europa del norte son caucásicos y son rubios? Porque tienen menos melanina. La melanina y eso les permite metabolizar mejor la vitamina D y el calcio. ¿Por qué? Porque había poquito sol. Entonces, si hay poquito sol, entonces entre menos melanina, más rayos ultravioletas va a poder absorber. Entonces, es una adaptación porque le ayuda a metabolizar la vitamina D y el calcio. A diferencia en los sitios donde hay los sitios tropicales, como por ejemplo aquí en Colombia o en África, si vieron que los nativos americanos eran morenos y los africanos pues eran aún más morenos por la cantidad de melanina, ¿sí? Porque ellos no necesitan eso. Entonces, esa es una adaptación, eso es un ejemplo claro de la adaptación del hombre, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentarles. Por eso el ambiente es un determinante de la adaptación. Eso también se llama epigenética. Por si les interesa, eso ya es fuera de este tema, pero hay algo que se llama epigenética y es que los genes se transcriben incluso en el vientre de la madre, se pueden adaptar al entorno de la madre y según el entorno de la madre, pues el bebé transcribe los genes para sobrevivir en la vida que va a tener a futuro. Eso se llama epigenética. Es muy importante, es muy bonito y eso sucede más que todo en las células de la placenta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces el fenotipo como tal es la expresión física como tal. Entonces,
genotipo del gen, por ejemplo, que determina, no sé, el color del pelo rojo. Es que no me acuerdo cómo se llama el gen. Si quieren, búsquenlo, chicos, de una vez para que no se los olvide el nombre del gen. Tiene un nombre raro y tiene unas letras ahí, pero a lo que voy yo con esto es que esa es la información, el ambiente, que fue el determinante, y el fenotipo es la expresión como tal, el pelo rojo. No sé si me hice entender. Creo que lo expliqué un tiki enredado. Esa vuelta, gen MC1R. Ese es el gen. Y ese es un gen recesivo, chicos. ¿Sí? Por eso en Irlanda, ustedes sí saben que los irlandeses tienen ascendencia de los celtas, ¿sí? Allá en ese, como tal, en esa isla proliferó mucho ese gen y no se expandió mucho por Europa, por lo que hubo lo de los británicos y la guerra con los vikingos después y todo eso. No dejó que se propagara como tal ese gen del pelo rojo y por eso quedó como tal ahí en Irlanda en ese nicho. Aunque pues ustedes ven aquí en Colombia hay poquiticas personas que tienen esos genes, pero en Europa sí se ve más. Entonces, a eso me refiero. La siguiente, porfis. Bueno, ahora vamos a hablar del man que les conté, que se llama Gregor Mendel, ¿sí? El marica en el siglo XVII, observando unos guisantes, viendo que, uy, estos eran unos guisantes. El man se tenía una huerta, ¿sí? Allá en su monasterio. Entonces, salía y cultivaba, y, ay, qué bonito, ay, la vida de Dios y todo eso. Entonces el man se puso a observar porque era bien observador y eso es muy importante para el método científico, la observación, ser curioso, observar, preguntarse. Eso es un determinante para uno, digamos, aprender muchas cosas, la curiosidad. Entonces el man se puso a observar y dijo, ve, porque estos guisantes unos son amarillos y unos son verdes. ¿Mm? Entonces el man que hizo, pues se puso a jugar con los guisantes y a hacer injertos, ¿sí? Coger una ramita y cortarla y pegarla ahí a la otra mata a ver qué frutos sacaba, ¿sí? El man se dio cuenta que sí funcionaban, que sí había una recombinación. Y ahí fue cuando el man determinó las leyes, las tres leyes de Mendel, ¿sí? Que como tal explican la manera en la que se segregan generación tras generación los genes de unos individuos en una población específica, ¿sí? Entonces, como lo dice ahí la imagen, él se dio cuenta que eso se transmiten como factores separados. Esa, si no estoy mal, es la tercera ley de Mendel. Entonces, los genes como tal determinaban, recuerden, el tamaño de las hojas, la forma de los guisantes, cómo se hacían los guisantes, cada cuánto, el tamaño, todo. O sea, los genes determinan todo, chicos. ¿Listo? Siguiente, Nata, porfa. Bueno, este es el famoso cuadro de Punnett, del que yo les hablaba. Y donde vamos a jugar a multiplicar, porque básicamente es una multiplicación, una recombinación, ¿sí? ¿Se acuerdan en el álgebra que uno multiplicaba unas variables? Es la misma vuelta. La variable A mayúscula la multiplicamos con la variable A minúscula y nos va a dar A mayúscula por A minúscula. Así es como yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, la primera ley de Mendel habla sobre la ley de la uniformidad, que dice que todos los descendientes de las dos razas puras, recuerden, el Golden Retriever y el pastor alemán, tienen su camada de perritos, todos van a ser iguales, todos van a tener los mismos genes, o sea, todos van a tener un gen dominante y un gen recesivo. Hagan de cuenta que tienen cuatro perritos, ¿sí? Todas las mezclas que vamos a hacer aquí son de cuatro, ¿sí? Porque, ¿por qué? ¿Por qué creen, chicos? Ya les hablé de eso. ¿Por qué creen que cada una, cada una de las combinaciones son cuatro probabilidades? O sea, hay probabilidades de que hayan cuatro combinaciones diferentes, perdón, la pregunta mal formulada. O simplemente escriban, todo bien. Y si no saben, y si no saben, todo bien. Para eso estamos, para aprender.
por pares de cromosomas, porque hay uno recesivo, porque hay uno dominante y uno recesivo. No, chicos, ¿saben por qué, chicos? Por la meiosis, ¿se acuerdan? Entonces, recuerda que la meiosis había 4 células hijas terminaban, o sea, 25% de los genes, 24, 25% de los genes, 25% de los genes, 25% de los genes. Y por eso resultan probabilidades de que hayan haya 4 versiones diferentes del genotipo. ¿Sí? ¿Se me hizo entender? Por la recombinación. Bueno, bueno, está bien. Entonces, en eso se refiere la ley de la uniformidad. O sea, que la primera generación de las razas puras van a ser iguales genéticamente. ¿Sí? No va a haber variedad en el fenotipo, no va a haber mucha variedad, se van a parecer bastante. Entonces ahí es donde entran los mulatos. La mayoría de los mulatos se parecen mucho. O sea, son básicamente personas de tez blanca con rasgos de un moreno. ¿Sí? Yo esa hice. Básicamente, exactamente. Y ya, entonces, la siguiente, Nata. No sé si voy muy rápido o cómo voy, porque yo siento que voy volando, marica. ¿No voy bien? Cuando dice razas es porque son homocigotos. Exacto, pelado. Exacto. Cuando son razas es porque son homocigotos. Los dos genes son igualitos. Papi, mejor no lo pudimos haber dicho. Cuando son razas son homocigotos. Y los heterocigotos son diferentes. Exactamente. Hay aquí los hijos de los homocigotos van a ser heterocigotos, ¿sí? Los hijos de homocigotos van a ser heterocigotos. Básicamente esa sería en términos técnicos. ¿Listo? Entonces, la segunda ley de Mendel habla sobre la segregación. Aquí es donde ya va a empezar a haber más variedad genética, ¿sí? Porque entonces ahora vamos a tener los hijos de la primera generación. María. Entonces, entonces aquí es donde los hijos de los heterocigotos van a... No, yo creo que quiere que le compren pelados. ¿Qué? ¿Le van a comprar al señor? Ay, qué pena. Bueno, ahora sí. Entonces los heterocigotos son dos genes diferentes. Entonces, aquí en la segunda ley de Mendel que habla de la segregación es cuando dos heterocigotos se juntan. Entonces, con el ejemplo de las castas, haga de cuenta un mulato se junta con un sambo, que recuerden que los zambos era la combinación de un negrito con un indígena, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, eso es a lo que voy con esto, es que cuando hay una combinación de heterocigotos va a haber 25 probabilidades de que haya un fenotipo con el gen recesivo y un genotipo con el gen dominante. Los otros dos son con genes heterocigotos, o sea, se manifiestan también los dominantes. Por ende, hay una proporción 3-1, ¿sí? Donde se manifiestan en el fenotipo 3 individuos con el gen dominante y uno con el gen recesivo. Entonces, ahí es donde entran las enfermedades silenciosas, ahí es donde entran las enfermedades eh, o heterocigotas y todo eso, ¿sí? Esas enfermedades normalmente se manifiestan cuando están la copia de los dos genes. Entonces, cuando dos padres, eso normalmente lo hacen, ¿sabe? Cuando usted tiene la duda porque tiene en su familia ciertas enfermedades y quiere que su hijo salga sano, pues usted puede ir al Instituto de Genética, va y le dice, venga, necesito que me analice los genes de mi pareja y la mía,
y nos evalúe qué tal compatibilidad tenemos y qué probabilidades salga de que tengan enfermedades o no. Entonces, eso es lo que hacen. ¿Sí? Entonces hacen la recombinación, mire, hacen el recuento del mapa genético de cada uno y con las probabilidades de esto, de la segregación de Mendel, le dicen, papi, usted tiene 25% de probabilidades de tener un hijo con estas y estas condiciones, y el 75% con estas y estas condiciones. ¿Mm? Por eso es importante esto. ¿Sí me hice entender? Sí, es que este tema, pues yo considero que puede ser un poquito técnico y enredado, pero pues es un tema muy corto, es muy, que si uno lo coge, puede, digamos, entenderlo de manera amena. Bueno, entonces sigamos con la tercera ley de Mendel. Bueno, esta tercera ley de Mendel habla sobre la transmisión independiente. Y ustedes ven un cuadro ahí, güey, puta, eso se ve muy feo. Sí, básicamente son las cantidades de recombinaciones que se puede hacer, marica. ¿Sí? ¿Y qué se refiere con que es independiente? Que un gen no tiene nada que ver con el otro. Por ejemplo, el gen de la estatura no tiene que ver nada que ver con el gen del color de los ojos. O el gen del metabolismo del alcohol no tiene nada que ver con el gen de la forma de las manos o del color de su piel, ¿sí me entiende? Todo eso es una segregación independiente, aunque hay paquetes, hay locus de genes que se transmiten en paquetes, ¿sí? Que sí o sí salen juntos. Entonces, para que lo tenga presente. ¿Sí me hago entender? Entonces, es independiente. Ciertas características no tienen que ver con las otras, pero en ciertos casos, como los decía con lo de la melanina, la forma del pelo de las personas afrocolombianas y todo eso, esos son paquetes que van ya de genes que ya van determinados que no se pueden cambiar mucho. Solo a través de la segregación, la segunda ley de Mendel, generación tras generación se pueden ir cambiando. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, el man lo explicó, Gregor Mendel lo explicó con los guisantes, en cuanto al color y la textura del guisante. Entonces, hagan de cuenta que un guisante rugoso podría divinamente ser amarillo y podría ser divinamente verde, ¿sí? Entonces, pero un guisante liso divinamente también puede ser verde y también puede ser amarillo. O sea, son factores totalmente independientes. Y ya, eso es en cuanto a la tercera ley de Mendel. Entonces ahí la proporción es 9-3-3-1. O sea, que hay una manifestación de nueve dominantes, 3 mixtas. No, espérenme. Mm, 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 mm. Ujú, tienes razón. Uno muestra un rasgo dominante y uno recesivo. Ujú. Esas son las proporciones. Entonces recuerden, la otra es 3-1 y la otra es 9-3-3-1. ¿Listo? Bien, María José, súper bien. Muy observadora. Sí, porque yo sí me enredé con esto un poquito. Pues tantas letras, eso. Bueno, entonces, eso en cuanto a las tres leyes de Mendel. Entonces, recapitulemos, pelados. Primera ley de Mendel. Ley de uniformidad. La ley de la uniformidad es que los hijos de los homocigotos van a ser todos heterocigotos. Los hijos de los homocigotos van a ser heterocigotos. La otra, segunda ley de Mendel, es la ley de la segregación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la ley de la proporción. ¿Sí? 3-1. Probabilidades de 25% de que haya una manifestación del gen recesivo.
y 75% de que haya una manifestación del gen dominante. ¿Listo? Y tercera ley de Mendel, la ley de la transmisión independiente. Que se refiere a que muchos genes no tienen que ver con otros y que los genes se pueden transmitir aparte, ¿sí? Que un factor no determina al otro. Bueno, hay otras leyes, digamos que hay otras leyes fuera de Mendel que hablan de algo que se llama la condominancia. Sí, porque bueno, ya aquí el Mendel, ya esto no lo determinó Mendel, sino que ya después los que empezaron a estudiar sus teorías después de él, aquí significa condominancia, significa es un prefijo que significa de ayuda o de acompañamiento. Entonces, codominancia, ambos dominan. Por ejemplo, un ejemplo muy chévere y también que tiene que ver, aquí muestran unas hojas, unas flores, pero también me gusta el de los ojos. Hay unos ojos que son los ojos verdes que son con dominancia genética. ¿Por qué? Porque tienen poca melanina y por eso refleja la luz azul, pero también tienen un pigmento que es la filomenanina, que es un pigmento amarillo. Y si saben la teoría del color, el amarillo con el azul a la hora de la refracción de la luz genera el verde. Y por eso son los ojos verdes. En cuanto a las hojas de las flores, es lo mismo. Ustedes se han visto que hay unas flores que se llaman las flores del caballero de la noche, que huelen riquísimo en la noche. Si no estoy mal, esas flores tienen varios tonos y van cambiando el tono según la estación. Y lo único que pasa es que hay una codominancia de la expresión de los dos pigmentos, pero en diferente proporción a lo largo de su ciclo floral. ¿Sí? Entonces, son tan fuertes los alelos que se expresan. Otro ejemplo claro que podemos hablar es las manchas de los perros, las manchas de las vacas, ¿sí? Porque si ustedes ven a la hora, los perritos a la hora de que se cruzan los criollitos y eso y salen manchaditos, es porque ahí salió el color de la mamá y el color del papá, ¿sí? Eso es con dominancia, la pigmentación de la piel y eso. ¿Mm? Entonces, en unos casos se puede por mezcla y en otras cosas, en otro lado es excepcional, ¿sí? O sea, unas se mezclan y otras no. Por ejemplo, en este caso, en la imagen, esa no se mezcla, ¿sí? O sea, comparten los dos pigmentos, como en el caso de los perritos y las vacas, el pigmento negro y el pigmento blanco al mismo tiempo, no domina uno sobre otro, ¿sí? Ambos aparecen, básicamente. Y el siguiente, por favor. Y hay algo que se llama la herencia intermedia. Pues para mí la herencia intermedia es como una combinación. Sí, es una expresión pareja de los mismos genes, de los dos alelos. Para mí es una expresión pareja, ¿sí? Porque si ven aquí, por ejemplo, con el tono de la piel y el tono del pigmento de la florecita, rojo con blanco, pues es rosadito. Una persona con tez caucásica al cruzarse con una persona con tez morena, pues obviamente el pigmento de su hijo va a ser menor al del padre, ¿sí? A eso me refiero. Ese es otro ejemplo de herencia intermedia. No domina ni el uno ni el otro en mayor proporción, pero sí hay como una leve combinación. ¿Sí me hago entender, pelados? Bien, bien. Yo trato de utilizar ejemplos así como cotidianos, como lo que nosotros podemos ver al día a día, los niños, los bebés, esa pareja. A mí me gusta hacer esto. A mí me gusta siempre jugar con las parejas que yo veo en la calle, los desconocidos, y yo veo lo que les decía, los tipos y los rasgos que tiene tal persona y me imagino cómo serían los hijos. ¿Sí? Entonces, digamos que así es como yo, pues así fue como aprendí todo esto, imaginando y viendo a las personas. Así lo pueden hacer ustedes, así pueden entender muy bien cómo es las leyes de Mendel y cómo se transmiten los genes, utilizándolo al día. Así es como ustedes pueden aprender, chicos.
Así es como ustedes pueden aprender utilizando toda la información que aprendan. Busquen una forma de aplicarlo en su día a día, en buscarle una forma útil a esa información o por qué esa información es importante o por qué, de dónde salió. Eso es importante y si ustedes, con lo que les decía, con la curiosidad, porque la curiosidad es el determinante de que usted aprenda. Si usted es curioso y busca por su cuenta el conocimiento, ese conocimiento se lo aseguro que va a quedar en usted el resto de su vida. Sí, estaba viendo el chat y sabe la pregunta que podría ser como la heterocromia, lo de la diapositiva anterior. Me imagino que hablabas con lo de la condominancia, ¿sí? La heterocromia es una mutación genética y perfectamente lo asocias. La heterocromia es una forma de la expresión, es una mutación, esa es una mutación genética porque eso se hereda, es un rasgo recesivo que se hereda y es muy raro, eso es una condición muy rara, no se ve mucho en la población, pero sí se puede ver y es perfectamente un ejemplo de la codominancia. Muy bien, Isa. La siguiente, Nata, porfa. ¿Y dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Ah, les estaba diciendo lo de la curiosidad. Ah, no, sí. Créanme que nunca se les va a olvidar si son curiosos. Ese es un consejo que les doy. Siguiente, porfa. Ah, ya acabamos, pelados. Eso sería todo. No sé si cómo les pareció la clase, si se puede mejorar cosillas, se mejoran. Si tengo que hablar de cosas más técnicas o ser un poco más específico, pues me dicen. La idea de este tema es que se entendiera fácil y ameno, ¿sí? No utilizar mucha teoría, pero la necesaria para que se entendiera. Bueno, pelados, este tema es muy bonito. Este tema es muy bonito, ténganlo presente para los que quieran estar en el área de la salud, los que quieran entrar a medicina. Este tema es muy, muy, muy importante porque esto explica muchas cosas, güey, a lo bien. Si usted entiende esto, créame que si el que quiera estudiar medicina, no sé cuántos quieran aquí estar en medicina, les puede ayudar. Bueno, nada, fue un gusto grande. Espero vernos después. Nada, aprendan mucho, sean curiosos, sean curiosos. Ah, bueno, la primera pregunta, ¿quién está levantando la mano? Es que no veo. Ahí estoy Jerónimo, yo, otra persona. ¿qué pasó, Jerónimo? Y no, Eh, una pregunta. En el Sí. momento que se dan los genes y pues entonces uno sale de un tipo de color diferente a uno, ¿por qué algunas partes del cuerpo salen, por así decirlo, más oscuras que otras? Ah, bueno, pelado. Esos son manchas, ¿sí? Eso, las manchas normalmente también son un rasgo genético que muchas personas a lo largo de la historia utilizaron para determinar que ese sí es mi hijo, ese no es mi hijo, y si no tenía la mancha lo mato. Básicamente jugaron con la ley de Mendel sin saberlo, ¿sí? Probabilidades de que el hijo sobreviviera o no. Ahora bien, hay una enfermedad que se llama vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune, pelado. Esa es una enfermedad recesiva, ¿sí? Tiene que tener los dos genes recesivos para que se manifieste. Básicamente, ¿qué hace el vitiligo? Es la enfermedad que tenía Michael Jackson, ¿sí? Que es una despigmentación progresiva del cuerpo. Daniel habla como si estuviera hablando con Brian. Pues es que siento que la forma más amena de que alguien me entienda, ¿sí? Hablando de una manera más cercana, sin que haya tipo de superioridad o algo así al respecto, ¿no? Acá somos gente que solo estamos hablando de ciencia. Entonces, no estoy regañando, Camila, tranquila. Solo estoy explicando por qué yo utilizo esa jerga al hablar. Porque pues la última vez utilicé pues mucha terminología y pues siento que no hubo
no me entendieron tanto. Bueno, entonces le estaba hablando del vitiligo, perdón, que me distraje. La enfermedad de Michael Jackson es una enfermedad autoinmune. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa? Hay unas células en la piel que se llaman macrófagos, ¿sí? Esos macrófagos como tal, lo que se encargan es de quitar todas las toxinas que entran a la piel. ¿Ustedes se han visto los tatuajes? Los tatuajes Sí, es porque se inyecta tinta y los macrófagos se comen esa tinta y no la pueden procesar y se quedan ahí con esa tinta el resto de la vida. Prefieren quedarse con la tinta el resto de la vida que dejarla por ahí. Y por eso es que los tatuajes son para toda la vida. Como tal, los macrófagos lo que hacen es comerse la melanina del cuerpo progresivamente, ¿sí? Entonces, al no haber melanina, que es la que se encarga del pigmento de la piel, entonces con el tiempo ahora se va a ver blanco, ¿sí? Entonces, por eso parches blancos y va creciendo y va creciendo. Eso es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que el mismo sistema inmune del individuo se ataca a sí mismo. como el cáncer, sí. No, porque el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la propagación de células sin control, ¿sí? Hay algo que se llama apoptosis, que es muerte celular programada. En las células con cáncer se saltan la apoptosis y empiezan a vivir más de lo que deben y empiezan a consumir más de lo que deben y se vuelven parásitos del cuerpo. Entonces, lo que buscan las células cancerígenas es crecer y buscar vasos sanguíneos para alimentarse de los vasos sanguíneos. Una vez entran a los vasos sanguíneos, pues papi, hay metástasis y se segregan por el cuerpo. Es muy diferente al vitiligo, porque el vitiligo lo que pasa es que los macrófagos reconocen la melanina como un agente extraño o que no es del cuerpo y lo que hacen es comérsela y eliminarla y por eso es que progresivamente la gente se va poniendo blanquita. Y es una enfermedad que si me lo preguntan, considero que es una enfermedad que está teniendo mucha incidencia en la actualidad. Si ustedes ven muchas personas de tez morena, o yo lo he visto muy seguido, se están sufriendo vitiligo. No sé, puede ser una investigación, un tema investigativo de buscar por qué hay tanta vitiligo últimamente. No sé si es el agua o son los desechos que estamos teniendo en nuestro ambiente. Papi, nos pueden estar intoxicando y nosotros no sabemos. Bueno, y ya. Eso es, espero responda a tu pregunta, Mm, Jerónimo. sí, pero yo me iba para otro lado, porque, o sea, ¿Por qué? era ahí, pero digamos a lo que yo me refería más era como, digamos, la zona, no sé, por dar un ejemplo, la zona detrás de las rodillas, el RAFE, algo así, o sea, esas zonas que son como más, en el Más momento de nacer oscura. incluso, que son más oscuras que todo el cuerpo. Bueno, esas zonas pueden ser más oscuras solamente por el pliegue o porque tienen un contacto constante con el sol.